Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos por acá, reunidos. Y la idea es platicar acerca de este gran programa que es el liderazgo transformador. Y vamos a hablar de los temas. Y lo más importante del día de hoy es que queremos platicar con ustedes acerca de todo lo que es la parte de innovación y la parte de lo que vamos a crear con este proceso de diplomado. Y quisiera empezar con ustedes con algunos temas que vamos a ver en el diplomado, pero quisiera explicarlos de una manera en donde a dónde podemos llegar. ¿Qué es lo que vamos a platicar en este diplomado? ¿Sí? Vamos a trabajar sobre un esquema, nada más preguntando, ¿se ve la presentación? Ahorita No. no la vemos, ingeniero. Ok, perfecto. Deja nada más veo qué es lo que está pasando. Ok. A ver si ahora sí se ve. Ahora sí se ve, ingeniero. Perfecto. La pregunta más importante del día de hoy no va a ser qué porcentaje del tiempo, de nuestra energía, de nuestros recursos, los utilizamos para destruir y para autodestruirnos. La pregunta del día de hoy, la pregunta del día de hoy va a ser qué porcentaje del tiempo, de nuestra energía, de nuestros recursos, los utilizamos para destruir y para autodestruirnos. Esa es la pregunta clave. Y esta pregunta, la idea es que la veamos de la siguiente manera. Imaginemos por un momento para poder analizar todo lo que es la parte de un liderazgo transformador en lo que nos podemos convertir. Imaginemos por un momento, ¿sí?, que el piano que vemos aquí en la pantalla sean los instrumentos, sean las herramientas, sean los recursos con los que cuenta un líder. Ese piano lo podemos tocar o no tocar. En la medida en que lo toquemos, en la medida que hagamos un líder transformador, ese piano puede o hacer cosas que consideramos un ruido, o puede hacer algunas cosas que atraiga a la gente, que genere clientes satisfechos. Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué pasaría si en mis manos tengo estos recursos? Vamos a hacerlo como un símil, que se llama un piano, y este piano, por el puro hecho de ser un piano nuevo, maravilloso, etcétera, no te va a dar clientes, no te va a dar satisfacción. Este piano como tal, lo que va a generar es, a partir de que un líder transformador lo pueda generar, lo pueda hacer que hable, hacer que se vuelva atractivo. Hoy no tiene clientes. Si vemos aquí, no contamos con clientes. Pero ¿qué pasa si un líder transformador da su mejor desempeño? Empieza a haber clientes. Empieza a atraer a la gente. Y sigue atrayendo más y más gente. Sé que me he convertido en un líder transformador cuando esto se genera a partir de los recursos que tengo a mi disposición. Así como a él se le dio un piano, a ti se te puede dar seres humanos, se te puede dar una organización, se te puede dar una sucursal, se te puede dar un recurso. No hay que olvidar que antes de que él tocara este piano no había clientes. Y hay que tener muy claros que en el momento en que un líder transformador generó que todas las variables se alinearan, se generó esto. ¿Cómo podemos lograr todo esto? Bueno, hay que analizar que las empresas que más han crecido en la actualidad son básicamente generadas por gente que ha desarrollado algo que se llama innovación. Las principales empresas en la actualidad del mundo, las medidas en materia de patrimonio, en materia de lo que valen sus acciones, son empresas que probablemente hace una década, hace 20 años, probablemente no existían, ¿sí? Y esto nos lleva a poder entender al cliente. El primer concepto que quisiera compartir con ustedes es lenguaje escucha activa. Se ha llegado a decir, algunos expertos lo han llegado a manejar, que el 85% de la comunicación no es de manifestación verbal. El 95% de la comunicación es de manifestación no verbal, llamando comunicación activa. Lo que es el tono de voz, lo que es la estructura corporal, etc. Y para esto, yo te quisiera que analizáramos en este ejemplo, vamos a hacer 3 ejemplos. Primer ejemplo,
vamos a analizar una clienta, vamos a suponer que ella es la clienta y vamos a suponer que a él tiene un recurso. Otra vez estamos hablando de un piano, estamos hablando de un órgano. Si yo tengo ese recurso y lo ejerzo de una manera mediocre, si tengo un cliente no muy difícil, pues voy a tener una actitud como lo de esta mujer. Un desempeño mediocre, una mujer que no exige mucho como cliente y está relativamente diciendo gracias por lo que tú me estás dando. Pero ¿qué pasa si este líder lleva a su máxima expresión a los recursos a los que tiene a su disposición? Vemos el lenguaje corporal. El lenguaje corporal cambió. De alguien que relativamente es pasalona, vemos, ¿sí? El servicio está mediocre, lo pasa a un servicio extraordinario y vemos con su lenguaje corporal cómo cambia su manifestación verbal. Pasamos de este a este. Vamos a entrar con un cliente un poquito más difícil de convencer. Él está en posición, su posición corporal es una posición hasta cierto punto de resistencia. Empieza con un servicio mediocre. Y el lenguaje corporal de él es ya me quiero ir. El lenguaje corporal de él es no estoy muy convencido con el servicio que me estás dando. Pero ¿qué pasa si cambiamos a una expresión excelente? Le empieza a dar la oportunidad de que siga tocando. Te voy a dar la oportunidad de que me convenzas de un buen servicio. Se quita las manos de posición de defensa y empieza a inclusive hasta bailar con él. Esta es la actitud, ese es el lenguaje corporal ante una actitud, ante un servicio mediocre, y este es el lenguaje corporal ante una actitud de excelencia. Ser un líder transformador te va a llevar a generar que los recursos que tengas en tus manos los lleves a un proceso de excelencia. Y lo vamos a poder notar. Vamos a hablar de escucha activa, vamos a hablar cómo entender de la gente. Vamos a ver un tercer ejemplo. Te pido por favor que analicemos a esta mujer. Veamos como cliente, un cliente muy difícil de poder llevarla a un punto de que se sienta satisfecha. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Que dice, yo no quiero esto, está muy chafa lo que me estás dando, el nivel de excelencia no aparece aquí. Pero ¿qué pasa si empieza a dar un servicio de excelencia con los recursos que tiene a su disposición? Y obviamente cambia de este lenguaje corporal a este otro lenguaje corporal. Hasta se le pone la piel chinita. Estamos hablando que esto se llama amalgama humana. Cuando dos entidades se unen en una sola, el concepto se llama de poder amalgamarse. Y esto ya genera ventajas competitivas. Esto lo podemos hacer con un liderazgo transformador. ¿Dónde se trabaja el liderazgo transformador? Dentro de nosotros primero. Dentro de nosotros primero. Y la pregunta que vamos a ver este contenido, ¿sí?, es cómo tomamos decisiones. En alguna parte del diplomado lo vamos a ver tal cual como lo vamos a ver ahorita. Este es un espacio, el esquema como vamos a trabajar son con tecnologías educativas de alto impacto. Las tecnologías educativas de alto impacto están establecidas entre muchos otros métodos con un método que se llama el método del caso digitalizado, que para esto lo utilizamos pequeños espacios de video que vas a encontrar en tus contenidos, y esos espacios de video van a simular alguna situación y los vamos a llevar de la mano para poder dominar contenidos que normalmente se dominan en 2, 3, 4, 5 horas, probablemente en minutos. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se lograría esto. La pregunta es, ¿cómo tomamos decisiones los seres humanos? Y para esto vamos a utilizar un espacio de la película Scarface, en donde si viste esta película, la persona que está dando la espalda, ¿sí?, es Tony Montana.
Antes de esta escena, Tony Montana está buscando al mejor de sus amigos y a su hermana, y le dicen que si va a esta casa los va a poder encontrar. Va a esta casa y ¿qué acaba de encontrar? Tony. Acaba de encontrar al mejor de sus amigos. El lenguaje corporal, si lo leyéramos, como que está sorprendido. ¿Qué sigue? Acaba de encontrar a su hermana. Su lenguaje corporal ya cambia. No ha hablado nada, pero estamos viendo en su cara que está cambiando. ¿Y qué sigue a partir de este momento? Su lenguaje corporal cambia. Todo parece que en una micra de tiempo, en unos 5 o 10 segundos, juzgó, declaró culpable y está preparado para ejercer lo que tiene que ejercer a alguien que declara como culpable. Nos casamos ayer, Tony. Queríamos sorprenderte. ¿Qué es lo que acabamos de ver ahorita? Ella le da una información que probablemente él no tenía. Nos casamos ayer, Tony. Queríamos darte una sorpresa. ¿Qué creyó? ¿Qué creyó Tony Montana que estaba pasando entre el mejor de sus amigos y su hermana? ¿Acaso Tony Montana creyó que él era desleal? ¿Acaso Tony Montana creyó que había engatusado a su hermana? ¿Acaso Tony Montana creyó que había abusado de su amistad? ¿Creyó que estaba jugando con ella? ¿O Tony Montana creyó que estaban recién casados? Cuando yo hago esta pregunta en algún seminario presencial, la gente me responde: para haber tomado esa decisión, debió haber creído que él era desleal, que había engatusado a su hermana, que había abusado de su amistad, que estaba jugando con ella. Eso fue lo que creyó. En base a eso tomó la decisión. Y la siguiente pregunta es: ¿y cuál era la realidad? Todo parece indicar que la realidad es que estaba recién casado. Si tomó la decisión en base a lo que creyó y no en base a la decisión, puede ser que estemos ante la situación de poder generar como hipótesis que los seres humanos tomamos decisiones en base a nuestras creencias, no en base a la realidad. Ejemplo: si yo creo que tengo un inventario de 5 piezas, me llaman por teléfono y me encargan 4, cuando la realidad es que nada más tengo 1, pero yo creo que tengo 5, me comprometo a entregar en este momento 4. Aunque la realidad es que tengo 1. ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué di mal servicio? Porque la creencia, tomé decisiones en base a lo que me hicieron creer. El sistema me hizo creer que tenía 5 piezas, cuando la realidad es que nada más tenía 1. A veces hay que explicarle esto a los encargados de logística, a los encargados de almacén, para que vean la gran importancia de su labor. Su labor es apoyar a la gente, a los tomadores de decisiones. Porque si tú me haces creer algo que no es realidad, probablemente mi decisión va a estar mal sustentada. Si yo creo que tengo en caja, que tengo en flujo de efectivo 5 millones de pesos y me dicen que si puedo invertir en un proyecto que requiere 4,5 millones, yo digo que sí, con ningún problema, es un gran proyecto, lo voy a invertir. Pero si la realidad es que nada más tengo $500,000 de pesos, me voy a meter en problemas muy serios y probablemente voy a poner en problemas muy serios de existencia a la compañía. ¿Cómo tomamos decisiones los seres humanos? ¿En base a la realidad o en base a lo que creemos? La hipótesis sigue siendo en base a lo que creemos. Y entonces mi nombre es José Antonio González, soy rector de esta universidad ODM Universidad. Me dicen Pepe Toño, entonces me preguntan: oye Pepe Toño, ¿y entonces cuándo tomamos decisiones en base a la realidad? Pues solamente cuando la creencia es igual a la realidad, porque si la creencia es diferente a la realidad, le vamos a hacer caso a la creencia. Si yo creo que mis colaboradores son ineptos, los voy a tratar como ineptos. Si yo creo que mis colaboradores son expertos, los voy a tratar como expertos. Imagínate el gran problema en el que me meto cuando trato a un colaborador como inepto cuando es un experto. Probablemente se va a desmotivar. Probablemente se va a sentir humillado. ¿Por qué? Por un principio básico. Porque no me estás dando el lugar que me corresponde. O al revés, si trato a un colaborador como experto cuando es un inepto, le voy a delegar la función y va a cometer muchos errores.
porque lo estoy tratando como no le corresponde. Vamos a ver en una parte del diplomado todo lo que es liderazgo situacional, de cómo dependiendo del estatus del colaborador, es el liderazgo diferente que les podemos dar. Entonces, los seres humanos tomamos decisiones en base a lo que creemos, no en base a la realidad. Vamos a ver, imagínate que la única información que tengas de un colaborador, imagínate la única información que tengas de un cliente y de un proveedor, es esto, es este desempeño. O estás evaluando inclusive a esta mujer para que sea la novia de tu hijo, tu novia, etcétera, y ves este comportamiento. Alguien que se deja caer, que se hace daño, que se echa encima la bebida. Digo, ¿sabes qué? Yo no puedo confiar en esta mujer. Pero lo mismo, tomamos decisiones en base a lo que creemos, no en base a lo que es. Aquí me estoy haciendo daño, me estoy inclusive hasta tirando lo que estaba tomando encima de mí. ¿Y qué te parece si vemos la historia completa? Para ver si es cierto que es una persona que se hace daño. La historia completa ya está sentada, válgase la redundancia, en una silla, y ve lo que está pasando en la parte de atrás. Le están quitando la silla y ella sigue creyendo que tiene como recurso disponible una silla. Mientras ella crea que la silla está disponible, entonces ella va a seguir actuando como que estuviera en una silla. Y la acción no es que sea un ser que se quiera destruir, es un ser que la creencia no corresponde con la realidad. Por eso la gran importancia en un proceso de liderazgo, y vamos a ver que en un proceso de liderazgo vamos a tener que desarrollar dos características: duro y suave. Un líder transformador tiene que concentrarse o al menos analizar la posibilidad de tener esas dos características. Duro con el problema y suave con la persona. Vamos a trabajar en liderazgo transformador bajo un principio que nos menciona Maya Angelou, que es la gente. La gente puede olvidar lo que les dijiste. Sí, lo voy a repetir. La gente puede olvidar lo que les dijiste e inclusive lo que les hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Lo vuelvo a repetir, principio básico de inteligencia emocional en un proceso de liderazgo transformador. Hay que recordar que la gente puede olvidar lo que les dijiste y lo que les hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Entonces, una persona que la hace sentir humillada, traicionada, abandonada, rechazado, con un trato de injusticia, la está haciendo sentir incómoda. Y esa persona, existe la posibilidad que te odie y dedique energía para destruir tu proyecto. Así como la gente no puede olvidar lo que les hiciste sentir para mal, tampoco va a olvidar lo que les hiciste sentir para bien. ¿Cuál es la contraparte para un líder transformador? Asegurarse que con las herramientas de liderazgo, a la gente que colabora con nosotros, la hagamos sentir respetada, valorada, admirada, apreciada y protegida. Si nosotros logramos hacer sentir a la gente apreciada, respetada, protegida, apreciada, ¿sí? Si nosotros logramos hacer sentir a la gente eso, vamos a generar ventajas competitivas, vamos a generar calidad de servicio, vamos a generar organizaciones amables. Ble significa interior, ama significa amor. Una organización amable es una organización fácil de amar. Amable, fácil de amar. Una organización fácil de amar es una organización que tenga inventarios. Una organización que esté abierta, que sea fácil estacionarse, que sea fácil comprar, que sea fácil, que esté limpio el proceso en donde van a atender, que esté ordenado, que tengan lo que yo necesito a un buen precio. Una organización amable es una organización fácil de amar, fácil de pagar, fácil de reclamar, fácil de que me entreguen los productos. Por eso lo que vamos a ver es el principio básico de liderazgo: duro y suave. Duro con el problema. Tú y yo acordamos que el estándar de calidad de nuestro negocio consiste en todos estos niveles de limpieza, de orden, de abastecimiento, de seguimiento. Y también tú y yo coincidimos que no hay nada que justifique que humilles a un ser humano. Eso es suave con la persona. Si una persona acordó contigo que la entrega del material
la entrega del reporte, el estándar de calidad de su área de trabajo, era bien entendido por las partes. Uno, no voy a aceptar menos. Y vamos a ver un principio de, si tu colaborador no sabe lo que tiene que hacer, enséñale. Si no puede lo que tiene que hacer, ayúdale. Y si no quiere lo que tiene que hacer, entonces ¿para qué sigue estando contigo? Déjalo que se vaya. Es como en un noviazgo. Si no sabe amarme, le enseño cómo quiero, cómo necesito que me ames, que me quieras. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres estar conmigo, como dijera nuestro amigo Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tantos problemas? Vamos a ver que nos pueden sembrar creencias. Y podemos pasar a que esto, que nos dicen que es una realidad, que nos dicen que aquí hay personas a las que amamos que a lo mejor tuvieron una explosión y nos lo pueden vender, lo estamos viendo en silencio. Nos pueden vender esto. Y esto que nos pueden vender nos dicen, oye, esto lo hizo Pancho Pantera. La lógica es que yo odie a Pancho Pantera porque existe la evidencia de que hizo un daño. Pero ¿qué te parece si ahorita vemos la realidad? Buenas a todos, chicos. Aquí otra entrega de Infocata. Simplemente quería enseñaros este vídeo porque es perfectamente el ejemplo de cómo se realiza una acción de falsa bandera, ¿vale? Quiero que lo veáis y prestéis atención al mismo. Bueno, esta gente quiero que sepáis que no sabían que estaban siendo grabados desde una cámara de seguridad de un edificio, ¿vale? Bueno, os explico. Han colocado una carga explosiva en el coche número 1, toman una distancia de seguridad con el coche número 2 y ahora quiero que veáis lo que ocurre en el vídeo. Atentos. Detonan la carga explosiva de ese coche y por favor, fijaros bien en esta parte. ¡Vaya! Pero si son todas esas víctimas de las que los medios de comunicación nos hablan, o un momento, no, ¿es una película? ¿Son actores? Vaya, pero si son actores. ¡Qué cosas, eh! No se crean que son tontos, eh. Fíjense lo que estamos viendo, que se pueden sembrar creencias. Y si no tenemos la conciencia de que las creencias se pueden sembrar para bien o para mal, imagínate en el esquema en el que nos podemos poner de indefensión. Hay que cuidar que nuestros clientes, que nuestros colaboradores crean que nuestro negocio es la mejor opción. Hay que cuidar que la gente se sienta a gusto cuando tenga acceso a nuestro negocio, porque se pueden sembrar las creencias. Vamos a ver un módulo completito de todo eso y ver cómo funciona todo este proceso, ¿sí? Entonces, hay creencias limitantes que hacen que los seres humanos actuemos en base a las creencias. Imagínate que podremos entender a través del diplomado que si tú tienes un colaborador o tú en lo personal crees que no eres suficientemente bueno, si tú crees que eres un fracaso, si tú crees que no merezco ser feliz, si tú crees que soy feo o no atractivo, si tú crees que no eres inteligente, si tú crees que no puedes hacer nada bien, si tú crees que eres una carga para los demás, si tú crees que no tienes nada interesante que ofrecer, si tú crees que eres débil o vulnerable, si tú crees que no tienes control sobre tu vida, imagínate que esas creencias erróneas o exageradas te lleven a generar un comportamiento. Y si esas creencias son de tu colaborador, ¿quién es quien tiene que ayudarle al cliente a sacar su mejor, al colaborador a sacar su mejor versión, al proveedor a sacar su mejor versión? Un líder transformador. No se vale hablar de creencias religiosas, no las vamos a tocar. Pero sí las creencias que a nosotros nos inhiben, que a nosotros nos manifiestan como una mejor versión, que a nosotros nos desarrollan como personas amables, personas fáciles de amar, personas que podemos generar ventajas competitivas. Porque muchas veces estas creencias que pueden ser erróneas o exageradas pueden ser influenciadas por experiencias pasadas, mensajes negativos o patrones o pensamientos limitantes. Como líder transformador tengo que entender que así funcionan las cosas. Y esto lo vamos a trabajar mucho. Quisiera compartir con ustedes un espacio de cómo se integra un esquema de liderazgo transformador de manera global.
Es un video un poquito largo, lo vamos a analizar por partes. Es un video que dura 3 minutos, pero vamos a analizarlo por partes. Es la historia de Thomas Alva Edison según el History Channel. Está representando a Thomas Alva Edison este video. Llega con su madre y su madre lee la carta en voz alta enfrente de él. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. ¿Qué le dice? Tomás, aquí dice que eres muy especial, porque eres el más listo. ¿Y qué hace su mamá ante esa petición de parte del director de la escuela? Pues lo trata como lo más listo. Le dedica tiempo, está con él, le enseña las cosas con mucha paciencia, con mucho amor, porque es el más listo. Es tan inteligente que no hay un maestro que lo pueda atender. A partir de ese momento, Thomas Alva Edison hace lo que nosotros sabemos que hizo. Tomó decisiones. Decisiones creyendo que todo se lo merecía, que era listo, que era lleno de sabiduría. Entre esas decisiones, tomó la decisión de contratar a un colaborador. Ese colaborador lleva el nombre de Nikola Tesla. Sí, Nikola Tesla fue empleado de Thomas Alva Edison. Y el resultado fue muy sencillo. Desarrolló patentes como esta, como esta, como esta, como esta y muchas más patentes a través de su desarrollo. Pasa el tiempo, muere la madre de Thomas Alva Edison y vamos a ver qué fue lo que sucedió cuando entra a su cuarto, al cuarto de la madre, después de su muerte. Se encuentra un cuadro y atrás de ese cuadro había algo. Abajo de ese cuadro, la carta. ¿Y qué decía la carta? Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. ¿Cuál era la realidad? La realidad es que era un pésimo estudiante y no avanzaba. ¿Qué fue lo que le hizo creer su madre a ese niño? Que era lo mejor, que era un excelente estudiante, que era un excelente muchacho, que tenía mucha inteligencia. Y Thomas Alva Edison se la creyó. Thomas Alva Edison establece: soy el resultado de lo que una gran mujer quiso hacer de mí. Yo te invito a que te imagines que tu familia, tu pareja, tus padres, tus hijos, la empresa en la que trabajas, tus colaboradores, tus compañeros, tus clientes y tus proveedores encuentren a través de ti a la madre de Thomas Alva Edison, que va a tener y que tiene muchas herramientas y va a tener muchas más herramientas, en las cuales sepamos que la estrategia de un liderazgo transformador, basado desde el principio, la gente puede olvidar lo que les dijiste y lo que les hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Que vamos a luchar a través de este diplomado para que veamos que es muy factible pasar de gente que a través de su vida lo han hecho sentir humillado, traicionado, abandonado, rechazado con injusticia,
que esas son las 5 heridas emocionales que manejan los expertos psicológicos y que a través de un liderazgo transformador los podemos llevar a sentir admirados, respetados, valorados, apreciados y protegidos. Eso genera ventajas competitivas. Y a la primera persona que tenemos que hacerlo sentir así es a nosotros mismos, bajo un principio básico. De la misma manera que alguien no puede dar conocimientos si no los posee, y nadie puede dar dinero si no lo tiene, nadie puede dar respeto si no se respeta, y nadie puede dar amor si no se ama. El liderazgo transformador empieza con nosotros, no empieza con herramientas, con los demás. Por eso al principio los primeros módulos que vas a ver en tu diplomado tienen que ver con reconstruir la autoestima, tiene que ver con encontrarte a ti mismo. Y en este diplomado hacemos votos de que ojalá y que todos los que tomen este diplomado sean personas tóxicas, sean personas con problemas muy serios de autoestima. Y tú te preguntarás, Pepe Toño, ¿pero por qué tienes este deseo? Si hemos logrado lo que hemos logrado, si hemos llegado a donde hemos llegado, siendo tóxicos o con problemas de autoestima, imagínate lo que podamos hacer con nuestras familias, con nuestras parejas, con nosotros mismos, con nuestros negocios. Si empezamos a respetarnos, si empezamos a hacer de nuestras vidas una obra de arte. Pero es una parte importante del diplomado, es el liderazgo con nosotros mismos, para poder generarnos en líderes transformadores. Para pasar de lo que era la realidad, es un pésimo estudiante y no avanza, a lo que fue algo que podemos crear, un líder transformador. Bajo un principio básico que creemos en nuestra universidad, en ODM Universidad. Educar no es enseñarle algo a alguien que no sabía. Educar es permitirle que se convierta en alguien en quien no creía. Ese es el principio de educación en el que creemos. Que todos los que toquen nuestra institución nos podamos convertir en la mejor versión de nosotros mismos, para el más alto bien de todos los que nos rodean, empezando por nosotros mismos. ¿A dónde llevó este acompañamiento de su madre? A que fuera un ser que desarrolló 1093 patentes y que vivió 84 años de edad. En 1931 llegar a los 84 años de edad, me imagino que sería como en la actualidad llegar a 110, 120 años de edad. Algo creó este hombre. Hay un principio básico que quiero que lo tengamos muy conscientes. Si tratas a tus hijos como que si no valieran, tarde o temprano se la van a creer. Y alguien que llega a creer que no vale, que no sirve, que no puede y que no merece, así se va a comportar, con problemas de actitud, con problemas de autoestima. Y algo maravilloso es que si lográsemos que empezando por nosotros, llegáramos a tener ese liderazgo de nosotros hacia nosotros mismos, podemos nosotros llegar a pensar el siguiente elemento. El siguiente elemento es, ¿qué nos hace diferentes a los seres humanos sobre los animales? Y una de las respuestas que pudiese explicar lo que nos hace diferentes es que los seres humanos tenemos algo que se llama parte frontal del cerebro. En la parte frontal del cerebro, todo parece indicar que la podemos conectar y desconectar a placer. De tal manera que si el cerebro lo vemos como que estuviéramos acostados, la parte frontal del cerebro la podemos conectar y desconectar a placer. ¿Cuándo desconectamos la parte frontal del cerebro? La desconectamos cuando tenemos actitud negativa. Y vamos a ver a través del diplomado que el valor de un colaborador se mide por una fórmula muy sencilla. C más H, todo junto por A. Dicho de otra manera, entre más C tengas, más H tengas, vales más. Entre más A tengas, vales más. Pero A multiplica C más H. ¿Qué es C? Conocimientos. Entre más conocimientos tengas, para una empresa vales más. ¿Qué es H? Habilidades. Entre más habilidades tengas, vales más. C más H, todo multiplicado por A. ¿Qué es A? Actitud. En las empresas nos contratan por nuestros conocimientos y nuestras habilidades. Y nos despiden por nuestra actitud. Las ventajas competitivas se desarrollan a través de la actitud. Y un efecto colateral que a veces no estamos muy conscientes que significa la actitud es, con una actitud positiva,
vas a conectar la parte frontal de tu cerebro. Con una actitud negativa, vas a desconectar la parte frontal de tu cerebro. Y cuando tú conectas la parte frontal de tu cerebro, vas a tener acceso a algo maravilloso. Y ese algo maravilloso es tener acceso a periodos de inspiración. ¿Qué significa la palabra inspiración? Dentro, conexión ¿con qué? Con tu parte espiritual. Y no estoy hablando de religión. Estoy hablando de un concepto que existe. Nosotros los seres humanos nos podemos tener periodos de inspiración. ¿Cuál es la empresa más grande de taxis sin taxis? Es Uber, resultado de un periodo de inspiración. Y entonces cuando nosotros conectamos la parte frontal de nuestro cerebro a través de la actitud positiva, que no es muy factible, no es muy abundante en el mundo de América Latina, si logramos que se generen nuestras organizaciones, tendremos las ventajas competitivas, porque además de tener calidad de servicio, vamos a estar viendo lo que los demás no ven, vamos a estar creando lo que los demás no crean, vamos a tener periodos de inspiración, de innovación que los demás no tienen. Esto nos va a llevar a poder trabajar como lo trabajaba Mozart. Mozart tenía periodos de inspiración. Y quiero compartirte, cuando alguien tiene un periodo de inspiración, cómo funciona. Ojalá en nuestra organización tengamos al menos el 1% de la gente con la parte frontal de tu cerebro conectada. Las ventajas competitivas son enormes. Y si lográramos el 10, el 20 o el 30, nuestra compañía se va a los cielos. Fíjate cómo se genera un periodo de inspiración. Esto es una obra de Mozart. Esto que está aquí son las partituras originales con las cuales Mozart creaba su música. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una música, unas partituras, en donde ciertos momentos del tiempo pueden coincidir 25 partituras diferentes, no 25 instrumentos? A lo mejor una partitura era para el violín A, otras para el B, otras para el C. Y ve sus hojas de trabajo. No tiene tachaduras ni enmendaduras. La pregunta es, cuando le preguntaban a Mozart, ¿cómo le haces para llegar? ¿Cuánto tiempo necesito yo para poder escribir música como la que tú escribes? Los historiadores dicen que Mozart contestaba 16 años. Pero le preguntaban, ¿pero tú escribes música de los 6? Dice, es que yo no aprendía a componer música. Él dice, la música me la dictan, solamente la tengo que transcribir. Es una manera maravillosa de definir lo que es un periodo de inspiración. La idea de crear Uber cayó en la mente de alguien y lo transcribió. La idea de crear la compañía de hoteles más grande de hoteles sin hoteles, que es Airbnb, fue una idea que alguien la tuvo y la manifestó. La idea de crear la compañía más grande de agencias de viajes sin agencias de viaje, que es Expedia, fue una idea que llegó a la mente de alguien y simplemente la transcribió. Entonces, cuando un ser humano conecta la parte frontal de su cerebro, la posibilidad de que este ser humano vea cosas que los demás no ven, genere ventajas competitivas que los demás no generan, es altísima. Por eso nos atrevemos a decir que estamos hablando de algo que se llama liderazgo transformador. Porque si logramos que nuestros colaboradores, al sentirse respetados, admirados, protegidos, valorados y apreciados, con eso existe una altísima posibilidad que estemos generando posibles genios y que juntos desarrollemos las ventajas competitivas que a nadie se le habían ocurrido. Se puede llegar a expresar, hay quien dice en la actualidad que el físico más importante que ha tenido la humanidad es este señor que estamos viendo aquí. Es un hindú de apellido Ramanujan. Si quieres ver la historia de Ramanujan, te invito a que veas la película El hombre que conocía el universo. Y en esta vamos a ver una parte real de la vida y una parte de la película. Srinivasa Ramanujan, quien es considerado uno de los matemáticos más inteligentes de todos los tiempos. Fue el segundo indio en convertirse en miembro de la Real Sociedad y el primero en el Trinity College en Cambridge. Eso es un gran logro.
el primero que estuvo en Cambridge. Ahora te invito a que escuches cómo generaba sus teorías, cómo generaba sus teoremas, cuántos teoremas generó, y después vamos a hacer cuentas. ¿Y cuánto estudió para generar esos teoremas? Vamos a escuchar con mucha atención esos datos. Ramanujan descubrió muchas de sus propias teorías matemáticas sin haber sido entrenado en matemáticas avanzadas. De hecho, gran parte de su trabajo se basó en la intuición y en la inspiración divina. No fue entrenado en matemáticas avanzadas. Lo que él escribió, lo que él puso, lo que él hizo, fue a través de inspiración. Durante su vida, Ramanujan desarrolló más de 3.900 teoremas, identidades y ecuaciones, muchas de las cuales siguen siendo importantes en la actualidad. 3.900 teoremas o ecuaciones. Ramanujan no llegó a los 35 años de edad. Empezó a hacer esto después de los 18. Para hacer cuentas rápidas, vamos a suponer que 15 años desarrolló teoremas. Y vamos a suponer que nada más sean 3.000. 3.000 entre 15 años son 200 teoremas por año. Eso significa que desarrolló en promedio un teorema un día sí, un día no. Más que eso. Un día desarrolló sí y uno no. Uno sí y uno no. ¿Qué capacidad tiene que tener un cerebro humano para desarrollar todo eso? La única explicación es que tenía periodos de inspiración. Y cuando conectamos la parte frontal de nuestro cerebro, podemos crear de la nada el todo. No hay que hacer cosas menores. El diplomado está diseñado para que te generes en un líder, que transforme seres humanos, que sean leales a ti y a tu organización, que puedas transformar sus vidas. Por eso el mandato de nuestra universidad es transformar vidas en vidas que transformen vidas. Por eso liderazgo transformador es primero transformar tu vida, para que puedas transformar la vida de los seres que te rodean. Y entonces lo que buscamos es que conectemos. ¿Cómo desconectamos la parte frontal de nuestro cerebro? Cuando tenemos actitud negativa. Cuando condenas, cuando tienes envidias, cuando criticas, cuando tienes miedos, preocupaciones, cuando engañas, cuando juzgas, cuando degradas. ¿Qué quisiéramos? Demostrar que es sumamente rentable tener actitud positiva. Para que cualquier organización que se quiera sustentar en un esquema de valores pueda demostrar la rentabilidad que es estar alineado en un esquema de valores. Cuando conecta la parte frontal de tu cerebro, cuando tienes pensamientos positivos y sentimientos positivos para contigo y para con los demás. Cuando das aprecio honrado y sincero a tu cliente, a tu colaborador, a tu pareja, a tus hijos, a tus padres. Cuando te conviertes en un agente de cambio. Lo que vamos a ver es la gran diferencia y cómo lograrlo. Y fíjate, cosas tan básicas y tan sencillas. Estos eran los aviones en el siglo pasado. Estos aviones tenían un pequeño problema, que al tener las alas planas generaban algo que se llaman vórtices. Y los vórtices generan algo que se llama turbulencia. Y resulta que ¿cómo se le hizo para pasar de estas alas a estas alas de acá? ¿Por qué se cambiaron las alas en la actualidad? O estas alas de acá. Porque alguien tenía la parte frontal de su cerebro conectado y hizo que los aviones cambiaran de estas alas a estas alas. Estas alas tienen ahorros de energía. Hacen que la distancia entre avión y avión cuando aterricen en lugar de ser 3 kilómetros puede ser nada más 1 kilómetro y hace que los aeropuertos sean más eficientes. ¿De dónde salió esa información? ¿Quién desarrolló estas patentes? Alguien que fue a Perú y observó el vuelo del pájaro más grande que existe en la actualidad, que es el cóndor. Y fíjate lo que vio. La envergadura de las alas es más de 2,5 metros. Y estos pájaros vuelan en un lugar en donde hay muchas corrientes ascendentes y descendentes. Corrientes de aire muy difíciles para generar un vuelo armónico. Y esto fue lo que vio. Un vuelo armónico con alas desplegadas. Y observó y se preguntó el por qué y el para qué de lo que hacía este pájaro. ¿Y qué vemos aquí? Una patente de un tipo de ala y una patente de otro tipo de ala. Esto, si no tienes la parte frontal de tu cerebro, no lo puedes ver. Es imposible que lo puedas ver.
pero él sí lo vio. Y él desarrolló 2 patentes, una que la pudo vender en $75 millones, y esta que la pudo vender en $90 millones. Ahí estaba, ahí estuvo siempre, nadie la vio, porque nadie tenía la capacidad de entenderlo. Tu liderazgo transformador y este diplomado tiene los elementos básicos para que tú puedas conectar tu parte frontal, para que tú puedas desarrollar seres humanos que se sientan comprometidos con tu organización, con las ventajas competitivas, con tu cliente, y que al mismo tiempo se conviertan en excelentes esposos, esposas, en excelentes padres, en gente que por estar en tu organización solita, además de generar ventajas competitivas para tu organización, haga que el clima laboral mejore drásticamente y que la sociedad en la cual estén inmersos sean los líderes que transformen. Para eso hay que ser nosotros esos líderes, primero para nosotros mismos y después para los demás. Y quisiera terminar con un concepto básico que es, a final de cuentas, el proceso de liderazgo transformador. Si tú quisieras tener el edificio más alto del país, ¿qué le recomendarías al mejor de tus amigos? Si él quisiera tener el edificio más alto del país, ¿qué le recomendaría? Inciso A, dedica tu energía, tu tiempo y tu esfuerzo a destruir todos los edificios que hay a tu alrededor. Tiene mucha lógica. Si destruyo todos los edificios que hay a mi alrededor, cuando termine mi vida, mi edificio chiquitito va a ser el más alto del país. O inciso B, dedica tu energía, tu tiempo y tu esfuerzo a construir tu propio edificio. ¿Qué le recomendarías a un ser que amaras? Normalmente la gente me responde lo segundo: construir, no destruir. ¿Y si ese edificio fueras tú? Y si nosotros llegamos a la hipótesis de que tomamos decisiones en base a lo que creemos, entonces, ¿qué te parece si lo analizamos a través de este ejemplo? Imagínate esta muchacha de 43 años de edad. ¿Estará guapetona o Federica? Yo, que soy un hombre de 62 años de edad, yo creo que es una mujer atractiva. Pero lo importante no es lo que yo crea, lo importante es lo que ella crea de ella misma. Y vamos a ver cómo se ve ella. ¿Esto es real o es imaginario? La mayor parte de la gente que no conoce este material dice es imaginario. Y yo le digo, ya se te olvidó que la mente funciona en base a lo que cree o no en base a lo que es. Eso ella lo cree. Ella cree que así está. Tú sabes que no es cierto, pero si ella lo cree, para ella es real. Esto para ella es real. ¿Y cómo se va a tratar una persona que se ve así? ¿Se va a tratar con amor o con desprecio? Si ella que llegara a creer que lo más importante es tener un cuerpo tipo Barbie, probablemente se trate con desprecio. Y fíjense cómo se trata ella a ella misma. ¿A quién le dice te odio? Vamos a ver cómo se ve con respecto a su edad. ¿Esto es real o es imaginario? Para ella es real. Y alguien que se ve así en sus caderas, alguien que se ve así en su cuerpo, existe la posibilidad que dedique energía para destruir al ser más miserable que hay en su vida. Y existe la probabilidad que ese ser sea ella misma. ¿Y cómo se va a tratar un ser que no se aprecia, que no se ama, que no se respeta, que no se valora? Como ella se va a tratar a partir de ese momento. Va a dedicar su energía para pelearse con la pasta de dientes. Va a dedicar su energía para pelearse con el espejo. ¿Y cómo se trata ella a ella misma? ¿A quién le dice idiota? Das asco, mírate. Eres gorda, eres fea. No eres nada. Estás vieja, te odio. ¿A quién se lo dice? A ella misma. Ahora imagínate que ella sea la directora de un área de tu empresa. Ahora imagínate que ella sea la madre de tus hijos. Por la misma razón que los árboles de manzanas dan manzanas. Una persona que se destruye va a destruir a los seres que le rodean. No se necesita ser muy genio para entender que tenemos que transformar nuestra vida para poder transformar la vida de los demás. Por eso estamos hablando de algo que se llama liderazgo transformador. Y de lo que se trata es de generar innovación. Por eso, la pregunta de nuestro diplomado no es ¿qué porcentaje del tiempo
de nuestra energía y nuestros recursos desperdiciamos? Esa no es la pregunta clave de nuestro diplomado. La pregunta clave de nuestro diplomado es ¿qué porcentaje del tiempo, qué porcentaje de nuestra energía, qué porcentaje de nuestros recursos los utilizamos para destruir y para autodestruirnos? Ahí está la clave. Nos sentimos muy contentos de desarrollar un material que vas a poder tener acceso como lo desarrollaba Juan de Dios al inicio de la sesión del día de hoy. Lo vas a tener disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Te vamos a avisar de otra masterclass de revisión, de alimentación de información que vamos a tener en el trayecto de las siguientes 6-8 semanas para podernos reunir y poder platicar un poquito más de todo este material ya que hayas avanzado. Para que dediquemos energía para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Si este fuera un organigrama de nuestra empresa y lo acostáramos, hay personas, normalmente los líderes están alineados. Los mandos medios están medio desalineados y los colaboradores están totalmente desalineados. Lo que vamos a buscar con liderazgo transformador es alinear tu organización. Hacer esto. Y esto genera ventajas competitivas que nunca te las van a poder quitar. Genera un pago moral maravilloso en las organizaciones que tiene que ver con mejora en el clima laboral, mejora en el crecimiento de los seres humanos. Los que lleguen a tu organización nuevamente entran de un tamaño y salen de un tamaño mayor, siempre en gratitud con tu organización. De eso es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es algo que se llama liderazgo transformador. Para eso estamos aquí reunidos. Estamos aquí reunidos para que a través de algo que se llama tecnologías educativas de alto impacto, que son materiales pregrabados por su servidor, vas a tener acceso a herramientas y en todas ellas vamos a buscar que te conviertas en un símil o en algo mejor que lo que fue la madre de Tomás Alva Edison para Tomás Alva Edison. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad para ti y para tu organización. Es una gran responsabilidad para ti porque esto lo puedes hacer para las personas que te rodean. Lo puedes hacer para tus colaboradores. Lo puedes hacer para tus hijos. Y lo puedes hacer para ti. A partir de ese momento entraremos a una sesión de preguntas y respuestas. Nos la va a administrar Juan de Dios. Y si alguien quiere tomar la palabra, decir si le cayó algún 20, tenga alguna pregunta, vamos a dedicar los siguientes 5 minutos para después dar por terminada esta masterclass. Cualquier duda, pregunta, aquí estamos para servirles. Si gustas, mientras alguien se atreve, me voy a permitir decirle a Juanjo, que lo estoy viendo ahorita. Juanjo, platícanos un poquito, alguna duda, algún esquema, algo que te haya caído algún 20 mientras alguien más se anota. Adelante, Juanjo, ya te vi sonreír. Ahora nada más pon el audio. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, te escucho, Juanjo. Ya nada más que quitaste el audio. Voy. Ahí estamos. Sí. Muy buenas tardes, equipo. De verdad, híjole, creo que me impactó más la parte de Thomas Alva Edison. Creo que nosotros tenemos el poder de la comunicación y el hecho de estar, más bien de implementarlo en primera instancia, de cómo darle esa vuelta y guiar a nuestro personal, ¿no? De esta forma asertiva, de cómo es que podemos crear esta realidad para ellos, para simplemente que ellos, pues, se desarrollen, este talento que cada uno de nosotros tenemos, se impulse y realmente haga cosas maravillosas. Entonces, eso a mí me impactó, me dejó pensando muchas cosas de mi actuar, más bien, día con día, y dije, oye, sí es cierto, o sea, fácil podemos cambiar la vida de los demás, guiándolos, ¿no? O sea, ayudándolos a crear su realidad, ¿no? Entonces, esto fue lo que me impactó mucho. Juanjo, me atrevo a hacerte la pregunta porque vi en tu lenguaje corporal, te estaba observando, que cambió tu expresión facial cuando estabas viendo lo de Tomás Alva Edison, ¿sí? Y gracias por tu participación y tus comentarios. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Podemos nosotros crear que aparezcan
o que pongan al servicio de los demás esos dones y talentos que tenemos todos, que a veces ni siquiera sabemos que lo tenemos. ¿Algo más querías expresar, Juanjo? Te escucho. No, por el momento no, simplemente estoy, en este caso coincido contigo con estos cierres que haces de frases. Lo importante es, como tú también lo mencionabas, ¿no? O sea, primero, o sea, contigo mismo, o sea, creer realmente esta realidad para ti, y una vez que ya la tengas, ya puedes empezar a transformar a los demás. Entonces creo que me quedo con esta primera sesión, el hecho de hacer esta retrospectiva en mí y empezarlo a trabajar precisamente para estar modelando y hacer creer ese talento para los demás. ¿En qué empresa estás, Juanjo? Farmacias Guadalajara. Farmacias Guadalajara. Oye, qué gusto saludarte, Juanjo. Sí, ahí tengo la dicha de conocer a Mr. Arroyo, a Javier. He tenido algunas reuniones con él y no sabes la fe que le tengo a esta empresa. Y te doy una primicia, solamente compro yo medicinas en Farmacias Guadalajara. Excelente, sí. Ya un cliente. Aún estando en Monterrey, estuve hace 3 semanas en Monterrey y busqué una farmacia en Guadalajara. O sea, excelente. Perfecto. Ok. Pues muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Si no hacemos un Team Marín de Doping Web, ¿a quién le pedimos que nos haga alguna participación para poder hacer el cierre? Necesitamos una segunda persona que nos ayude. Ahí está, mira, Xochitl. Adelante. Xochitl Aguilar. Nada más si activas tu audio, por favor. Ahí está. Listo, te escuchamos. Ok, gracias. Sí, buenas tardes para todos. Yo soy de Baja California Sur, de un poblado llamado Guerrero Negro. Me encantó esta clase o masterclass. Sí, y lo que más me encantó fue qué porcentaje del tiempo o de nuestro tiempo y energía utilizamos para destruir o para autodestruirnos. Creo que esa es una pregunta en la cual tenemos que reflexionar, porque no nos sentimos que seamos tóxicos, ¿no? Para nosotros somos las mejores personas, pero a veces nuestras palabras realmente causan daño a las demás personas, porque creemos que siento claridosos, o yo siempre hablo con la verdad, o yo siempre digo lo que pienso, o sea, yo te hablo de frente, yo no te oculto las cosas, pero no nos ponemos en el lugar de las otras personas, que a lo mejor ese día esa persona pasó un mal día, o se encuentra enferma, o no está bien, ¿no? Entonces, por nuestra actitud, no razonamos o no pensamos lo que a veces vamos a decir. Entonces, yo me quedo con esta parte, me encantó toda la clase y pues agradecerle, ¿no? Aquí vamos a estar participando. Excelente. Gracias. ¿En qué empresa estás, Xochitl? Yo trabajo en el CIMNOR, en un centro de investigaciones biológicas del noroeste, y donde yo trabajo es una unidad. Soy ingeniero agrónomo. Pero eres investigadora. No, soy técnico. Bueno, tarde o temprano estás desarrollando conceptos tecnológicos. Sí, trabajamos, de hecho, directamente con las personas dando capacitación. Mira, no me lo creas, Xochitl, pero si logramos conectar la parte frontal de nuestro cerebro, vamos a poder crear cosas inimaginables. Ventajas competitivas, desarrollos, esquemas, qué cosas ahí están. ¿Saben hace cuánto tiempo se creó la rueda? Se estima que hace 7,000 años se creó la rueda. ¿Saben cuánto se estima que se creó la maleta de viaje? Hace 500 años. 2 inventos básicos, rueda y maleta de viajes. ¿Y sabes cuántos años tardó la humanidad para juntar la rueda y la maleta de viajes para hacer la maleta con ruedas? 500 años. Se crearon en 1979. Qué cosa tan ilógica, teniendo 2 grandes inventos, la rueda y la maleta, que alguien hubiera tenido la capacidad de crear las 2. Hoy es la gran oportunidad que tenemos en el mundo para crear de la nada el todo, para crear cosas que los demás no han visto, para generar ventajas competitivas, para hacer que nuestras vidas tengan mucho sentido y nos sintamos útiles
nos sintamos valorados por nosotros mismos y por la gente que nos rodea. ¿Sí? Xóchitl, valoro tus palabras, gracias por aventarte al ruedo y platicar algo con nosotros. Lo único que me resta, ¿sí?, es decirles que nos sentimos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Normalmente una masterclass no dura más de 1 hora. Dedicamos 10 minutos para que vean a la plataforma en qué consistía. Otro tiempo para platicar un poquito de los conceptos con los que vamos a trabajar y que sepan que está desarrollada, ¿sí? Gracias, Alejandra, por tus aplausos, que está desarrollado todo esto para el más alto bien de nosotros. No nos metemos con la parte religiosa, la respetamos, pero sí nos metemos con nuestra actitud. Nuestra actitud es muy importante y queremos poner sobre la mesa que no hay recurso más rentable en nuestras vidas y en la vida de la gente que nos rodea que nuestra presencia, nuestra actitud, que a través de nosotros podemos transformar la vida de los demás. Y por eso me atrevo a decir el mandato de nuestra universidad. ODM tiene un mandato básico, que es transformar vidas en vidas que transformen vidas. ¿Sí? Les mando un abrazo a todos los participantes. Estoy para servirles. Mi nombre es José Antonio González Muñoz. Los invito a que me sigan en mi página de Instagram, que hay muchos conceptos de esto, que es Pepe Tono en lugar de Pepe Toño, Pepe Tono, Gles M. Ojalá ahí me sigan. Hay como 500 reels y hay como 100 escritos de pensamientos de todos estos conceptos. Los invito a que ahí sea un punto de encuentro y nos veamos a través del diplomado que está preparado por ustedes, las 24 horas de los 7 días de la semana, tipo Netflix. Ustedes lo llevan a su avance, a su alcance, y por ahí nos vamos a estar viendo. Un abrazo a todos y haciendo votos para que hoy y siempre nos convirtamos en la mejor versión de nosotros mismos y, como decía Juanjo y Xóchitl, que encontremos nuestros dones y nuestros talentos y los pongamos al servicio de los demás.